Hoy vengo a hablarles de 15 lecturas que he tenido en este 2024 que se han convertido en mis favoritas. Sé que todavía el año no termina, pero quería hacer este video, ya quería hacerlo para compartirle lo que he estado leyendo este año y cuáles son esos libros que me han gustado mucho y que algunos han transformado mi vida en varios aspectos. El primer libro del que quiero hablarles es Maternidad Redimida. Es un libro que habla sobre la maternidad, pero no es un libro cualquiera porque no es un manual de instrucciones para decirte cómo ser una buena madre. No, y yo creo que por alguna razón me esperaba eso, pero al leer el libro me di cuenta que nada tiene que ver con eso y lo agradezco que haya sido así porque me pudo aportar una perspectiva más realista de la maternidad, sobre todo porque te lleva a poner en práctica el evangelio en tu día a día como madre y cómo se relaciona con toda esta área de la maternidad. Y nosotros como cristianos y como madres cristianas, yo en este caso futura madre cristiana, necesitamos saber que Dios está con nosotros en nuestra labor como madres, que no estamos solas, que Dios es el primero que quiere ayudarnos en todo este proceso que sé que es difícil. Tengo muchas amigas que son madres y sé cuán difícil puede ser. Y si ya eres madre o piensas ser madre, te recomiendo mucho este libro porque a mí me ayudó, ya les digo, a ver la maternidad desde una perspectiva más realista. Y lo necesitaba, la verdad es que sí. El segundo libro que me encantó y no pensé que me fuera a gustar tanto, o sea, sí, porque es un libro muy famoso, pero al mismo tiempo me súper encantó y es Jane Eyre, de Charlotte Brontë. No sé si lo dije bien, no importa. Este libro es una de las mejores novelas que he leído. Para mí me sentí muy identificada en ocasiones con la protagonista, despertó muchos sentimientos en mí. Hay una parte que ni siquiera es de los temas principales, pero a mí me impactó tanto que no se me ha olvidado y eso me hizo cambiar en mi mente muchas cosas. Fue en la que Jane Eyre se vio obligada a pedir limosna y comida. Y ella estaba caminando por ese pueblo en el que ella llega y nadie la asiste, nadie la ayuda. Y eso en mí despertó una compasión que yo por un momento me pude poner en ese lugar y verme a mí en el personaje de Jane Eyre en ese momento y sentir todo lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Ay, que fue tan fuerte que no se me olvidaba, ya les digo, y cambió mi perspectiva con respecto a muchas de esas personas que a veces uno juzga sin saber su circunstancia de por qué han llegado a esa situación de pedir dinero en las calles y cómo nosotros como cristianos además podemos ver esto de forma diferente con ese amor de Cristo hacia estas personas. Y creo que de eso se trata la literatura, ¿verdad? Que aunque no sea cristiana, que no tenga el nombre cristiano, pueda ayudarnos a ser más santos y a parecernos más a Cristo. La tercera lectura que quiero recomendarles es Atalayas en los muros. Es un libro que recomiendo a todo líder, todo pastor o incluso todo cristiano. En este libro los autores nos hablan sobre el gobierno y la política, cómo debemos nosotros como cristianos asumirlo desde una perspectiva bíblica, comprenderlo desde una perspectiva bíblica y así ser luz y sal también en estas esferas como cristianos. También ellos nos hablan de cómo las congregaciones deben ser equipadas por sus pastores, no solamente en el comportamiento como cristianos, sino también en sus deberes civiles, sus deberes en la esfera social. Este libro pequeñito de Timothy Keller se los recomiendo a todos porque les va a cambiar la vida. Me hizo darme cuenta de tantas cosas que estaban ocurriendo aquí en mi corazón y creo que va a ser una lectura anual porque necesito recordar estas verdades todo el tiempo. Y básicamente Keller nos habla de la autoestima y de cómo verla desde una perspectiva bíblica
La autoestima no es lo que tú pienses de ti, no va a depender de lo que tú pienses de ti, ni va a depender de lo que los demás piensen de ti. Solamente va a depender de lo que Dios ya dijo de nosotros en su palabra. Este libro me hizo darme cuenta de mi orgullo y de cuánto estoy pendiente de lo que digan los demás y de la aprobación externa, y por eso se llama autoolvido, olvidarse de uno mismo. De hecho, en otras traducciones se llama la libertad de olvidarse de uno mismo, porque verdaderamente cuando quitamos la mirada del yo y la ponemos en Cristo, encontramos verdadera libertad. Ay, moví esto, chicos. Espero que estén en el mismo lugar. Vamos a ver si lo pronuncio bien. The Art of Slow Writing. Bueno, en fin. Este libro está en inglés, no está en español, pero igual lo recomiendo porque es muy sencillo de leer. Y sobre todo está dirigido a escritores. Y en él la autora nos habla sobre cómo llevar una vida creativa lenta y por ende más realista, que al final trae mejores resultados tanto en nuestra labor creativa como escritores y en la calidad de nuestras futuras obras. Lo que me encanta es que ella es muy realista y te muestra cómo es un verdadero proceso de escritura, que no es como lo pensamos, las expectativas que tenemos de que uno se sienta y empieza a escribir y ya. No, es un proceso difícil que muchas veces no vas a saber qué escribir, vas a tener la página ahí en blanco, porque habrá dudas, habrá obstáculos mentales y físicos también, pero ella nos dice que perseveremos, que no importa el tiempo que tardemos, que eso no es lo importante, sino que lo hagamos. Este libro tampoco está en español, pero por favor, léanlo, es hermoso. Básicamente se traduce como jardín de ciudad, trabajar, descansar y el arte de ser humano. Y entre otras cosas nos habla de la importancia de ser antes de hacer, porque estamos muy enfocados en tener un ministerio exitoso y no tanto en convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo y de andar como Él anduvo. Habla también sobre lo absurdo de la división sagrado versus secular y nos dice que el trabajo también es santo porque forma parte de ese mandato cultural dado en Génesis 1:28, y sobre todo que debe estar de acuerdo a nuestro llamado y a nuestro propósito, que no se trata de hacer por hacer, de trabajar por trabajar, sino de hacerlo con verdadera intención, y que por cierto no solamente se da en el marco de la iglesia, sino fuera de esta también. Por otra parte, también nos habla del descanso y la importancia de descansar, porque no es cultura en nuestra sociedad, incluso dentro de la iglesia, practicar el descanso, y es muy importante porque Dios lo ha dicho en su palabra. Un libro que me transformó y me ayudó mucho, como fue un antes y un después, es este de la cantante Jazz Jacob. Se llama He probado y quiero más, y no sé si se acuerdan la canción. He probado y quiero más. Bueno, es ella la que canta esa canción. Es un libro como autobiográfico en la que la autora nos cuenta cómo ella sí era cristiana, es cristiana, pero no tenía una relación de verdadera intimidad con Dios, una relación de transparencia en la que ella pudiera escuchar la voz del Espíritu Santo, que ella pudiera vivir con libertad, de abrazar y aceptar ese amor y esa gracia que Dios nos ofrece. Y cómo tuvo que pasar entonces por ese proceso de entender verdaderamente la naturaleza del amor de Dios, que es un regalo que no se gana, que no podemos hacer nada para merecerlo, porque simplemente estamos perdidos, y si no es por Cristo, mi hermano, por gusto. Creo que es un libro que lo puede leer tanto alguien nuevo en el Evangelio como alguien que ya lleve más tiempo, porque nos recuerda esas verdades básicas, fundamentales del Evangelio y de lo que significa la gracia y el amor del Padre. Marian Rojas Estapé es una persona que admiro muchísimo
y de ella me leí cómo hacer que te pasen cosas buenas y me gustó, pero Recupera tu mente, reconquista tu vida, me encantó porque me ayudó a entender muchas cosas que suceden en mi cerebro, sobre todo relacionado a la dopamina y cómo funciona la dopamina, que es buena, pero que en exceso puede resultar dañina porque nos crea adicción, provocado por esas actividades que son altamente dopaminérgicas. Aquellas actividades que son altamente dopaminérgicas, como las redes sociales, las drogas, el azúcar, entre otras que ella mencionó, y cómo nos roban el placer que se puede experimentar en otras actividades que no son tan dopaminérgicas, como la lectura, como hacer manualidades, como pasar tiempo con nuestras familias. Cosas que sí nos llenan, nos gusta hacerlas, pero que no nos dan ese mismo chute de dopamina que, por ejemplo, nos dan las redes sociales sin ningún tipo de esfuerzo, y por eso resultan tan adictivas y difíciles de dejar. Discipulando Naciones de Darrell Miller es un libro de cosmovisión bíblica en el que el autor nos habla sobre por qué es importante analizar las cosmovisiones que tienen las naciones, las culturas, a la hora de erradicar la pobreza en el mundo. Porque esas cosmovisiones van a determinar el nivel de riqueza o pobreza en un país. Él básicamente nos habla de las tres cosmovisiones más grandes que existen, que son la secularista, la animista y la teísta, y nos da una serie de argumentos a favor de la cosmovisión teísta, es decir, la cosmovisión bíblica, y por qué es lo mejor para las naciones, por qué produce riqueza y cómo países que conocemos hoy que son sumamente prósperos han tenido en sus bases fundacionales la cosmovisión bíblica, un pensamiento bíblico acerca de la sociedad. Recomiendo esta lectura porque muchas veces los cristianos tenemos como esa intención y esa misión de erradicar la pobreza del mundo, pero si no somos cuidadosos al entender esto de las cosmovisiones que están detrás de las culturas y de las naciones, no podemos hacer un trabajo verdaderamente efectivo y profundo, sino solamente se va a quedar en la parte superficial, e incluso podemos hacerlo desde la cosmovisión errada y no desde una cosmovisión bíblica. El líder que brilla, 7 relaciones claves que llevan a la excelencia. Para mí este libro es único y diferente a todos los que he leído sobre liderazgo, porque es un libro que se enfoca en las relaciones, en desarrollar 7 relaciones fundamentales. Así no se puede. No se puede. Ahora el panadero. ¿Le pasa un huevito entero? Ay, Cristo. La gente. Relación con Dios, relación consigo mismo, relación con la familia, relación con un grupo pastoral, relación con un equipo, relación con un mentor y relación con amigos íntimos. Y él nos habla de cada una de estas relaciones y cómo son importantes a la hora de ser verdaderos líderes y desarrollar un verdadero liderazgo. Nancy Pearcey es una gran referente para mi vida intelectual, y este libro, Salvemos a Leonardo, es maravilloso por lo profundo y certero que es en cuanto a estos temas de apologética cultural y todo lo relacionado a las ideas de este mundo y cuestiones de moralidad y de significado, y cómo las cosmovisiones de la sociedad van a determinar lo que se piensa sobre el mundo en todas las áreas, sobre las artes, sobre la política, la educación, la comunicación. Habla cómo el secularismo ha invadido la mente del ser humano en la actualidad y ya no conciben conceptos como el de verdad absoluta, moralidad, significado, propósito, dignidad intrínseca del ser humano, y cómo el cristianismo es la respuesta que da un enfoque integral de una concepción de la vida y del ser humano que afecta a todas las áreas de la sociedad y de la existencia. Si quieres estudiar Apocalipsis pero no sabes por dónde comenzar, pues te recomiendo este libro. Es un comentario de Justo González, es cubano, y es muy bueno porque sobre todo te da mucha información acerca del contexto histórico
de la época en que fue escrito el Apocalipsis y cómo nos ayuda a entender qué quería decir el autor a las iglesias a las que fue dirigida esta carta, y por lo tanto nos evita malas interpretaciones que son las que escuchamos muchas veces en internet y en la gente, y a lo largo de la tradición cristiana hemos escuchado muchas ideas erróneas que nada tienen que ver con lo que realmente quiere decir el Apocalipsis, y pues se los recomiendo. Bueno, voy a tener que seguir grabando con las discusiones de mis vecinos, porque realmente no queda otro remedio. Es complicado. Dios mío. En El Dios Pródigo, Timothy Keller nos habla de la muy famosa parábola del hijo pródigo y nos habla sobre cómo el hijo pródigo, el que se fue, no era el único que estaba perdido, sino el que se quedó también estaba muy perdido, y nos dice que los dos hijos estaban perdidos y que los dos hijos necesitaban el amor y el perdón del padre. Jesús cuenta esta parábola para darles una enseñanza a los fariseos, porque estaban criticando a Jesús por comer con los pecadores, y por eso me encanta que Jesús redefine lo que significa el pecado, que no se trata de hacer todo bien, porque bueno, el hijo mayor estaba haciendo todo bien, te he servido todos estos años, pero aún así no estaba agradando al Padre, a pesar de estar haciendo todo lo que debía hacer, todo lo correcto. Y es una gran enseñanza para nosotros, porque muchísimas veces ponemos nuestro foco en hacer todo lo correcto, en hacer todo bien, y creemos que si hacemos todo lo que tenemos que hacer, pues estamos y somos los cristianos geniales. Y realmente no se trata de eso, porque no podemos ganar el amor del Padre ni su aprobación tratando de hacer todas las cosas correctas, porque si no, el sacrificio de Cristo no hubiese tenido sentido. Crimen y Castigo es el libro número 14 y quizás muchos han escuchado hablar de él. No voy a contar mucho de qué se trata, sino más bien quiero decirles todo lo que provocó en mí esta lectura. Fue fuerte porque Raskolnikov, espero haberlo dicho bien. Raskolnikov. Dice aquí mi esposo rectificándome. Me dejó muy impactada en todo lo que hizo y cómo luego se iban sucediendo los acontecimientos y cómo se sentía toda esa tensión, pues yo la sentí junto con él. Fyodor Dostoyevsky a mí me parece un genio, porque me maravilla la manera en que supo meterse en la mente de cada personaje y mostrarnos qué estaba pasando ahí, qué pensaban, qué sentían, cuáles eran sus dudas, cuáles eran sus problemáticas. Maravillosamente escrito y concebido por este autor, que es digno de aplaudir, por algo es un clásico de la literatura, y que sí recomiendo, lo que es un libro un poco fuerte. Para mí fue un poco fuerte, pero nada, sí lo recomiendo por supuesto, y lo leería de nuevo. De hecho me compré el libro, lo leí en digital y me compré el libro porque sé que lo voy a volver a leer. La vida intelectual se ha convertido en uno de mis libros favoritos, porque habla sobre cómo llevar una vida intelectual desde una perspectiva cristiana, ya que su autor es católico. Y me encanta porque él va muy profundo y nos hace preguntarnos por qué y para qué llevar una vida intelectual. No es simplemente ser intelectual porque es cool ser intelectual, porque, bueno, voy a tener cierto prestigio, no. Sino que se trata de tener esa misión de llevar la verdad a nuestro prójimo, y la verdad es Dios. Nos habla también sobre cómo podemos transformar el mundo desde nuestra vocación intelectual y las virtudes que debe desarrollar un intelectual cristiano, rompiendo con todos esos estereotipos que están alrededor de lo que es la vida intelectual, de cómo se concibe,
que no es realmente como pensamos que es, sino que va mucho más allá. Me gusta también que él da muchos consejos prácticos relacionados a desarrollar una vida intelectual que no solamente se trata de la mente, sino también del cuidado del cuerpo, de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con los demás. Hasta aquí el video de hoy. Espero que estas recomendaciones les ayuden a escoger sus próximas lecturas. Les puedo asegurar que cada uno de estos 15 libros que les he recomendado valen totalmente la pena y que pueden ayudarles a crecer intelectualmente y también a transformar su vida y sus corazones. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario. Bye.